Bien, a cargo del primer día de capacitación del curso de clasificación geomecánica, ya tenemos a nuestra especialista y es la ingeniera Adela Cruz, quien nos va a impartir estos 4 días de sesión. Ella es ingeniera geóloga colegiada graduada en la Universidad de Pinar del Río, Cuba, y máster en geología, con especialidad geomecánica graduada en la Universidad de Granada, España. Cuenta con más de 16 años de experiencia en obras subterráneas, en minería y construcción de túneles viales, hidráulicos y ferroviarios en diferentes países como Perú, España y Chile. Cuenta también con 11 años de experiencia como catedrática y docente en universidades de pregrado y posgrado, entidades públicas y privadas. Voy a dejar de compartir en estos momentos. Ok, Ahora sí, iniciemos con la sesión. ok. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Como ya me presentó anteriormente, soy Adela Cruz Canales, soy ingeniera geóloga y tengo una maestría en lo que es geotecnia, geomecánica, especialmente en lo que son obras subterráneas. En esta ocasión, junto con el Centro de Capacitación GISAM, les voy a dictar el curso de lo que vendría a ser método, ¿sí? Método de Wieniawski para lo que es la clasificación de la roca. Esto está abarcado dentro de lo que es mecánicas de roca, ¿ok? No solamente vamos a abarcar lo que vendría a ser mecánica de roca subterránea, también vamos a tocar un poco lo que es mecánica de roca de superficie, ¿ok? ¿Por qué? Porque este método de Wieniawski se puede aplicar tanto para lo que es subterráneo como para lo que es en superficie y porque muchas veces para hacer el análisis en lo que son obras subterráneas, antes de comenzar a excavar, comenzamos a hacer muchos auscultación superficial, ¿ok? Nosotros hacemos ocultación superficial, entonces tenemos que, ¿sí? Compatibilizar un poco la metodología de Wieniawski en lo que es superficial con lo que vendría a ser la subterránea, ¿ok? Para comentarles, si tienen algún tipo de consulta, ¿sí? Basta con que hagan, levanten la mano y me lo pregunten si lo quieren hacerlo verbalmente o en todo caso pueden escribir la consulta en el chat. Acá me sale la consulta y yo automáticamente les puedo responder, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es lo que son estructura del macizo rocoso, ¿ok? Nosotros vamos a tener que diferenciar, ¿sí? Los conceptos más básicos de lo que vendría a ser macizo rocoso y roca. Entonces vamos a tener, ¿sí? El concepto de lo que vendría a ser roca intacta. En términos de roca intacta, se va a referir al cuerpo continuo, macroscópicamente homogéneo y libre de fracturas, ¿ok? Esto es muy importante que lo podamos diferenciar, ¿ya? Porque las discontinuidades o las fracturas van a ser un índice también importante dentro de lo que vendría a ser el macizo rocoso. Entonces tenemos que tener el concepto claro que roca o roca intacta la vamos a denominar a toda aquella roca que no tiene ningún elemento fracturante, o sea, no tiene ninguna fisura, no tiene ninguna veta, no tiene ninguna discontinuidad, ¿sí? Entiéndase como discontinuidad planos de estratificación, planos de foliación, etcétera. Entonces, cuando tengamos un solo pedacito de roca que esté entero, completamente entero, entonces a eso le vamos a llamar roca intacta. El macizo rocoso no va a ser otra cosa que la sumatoria entre lo que vendría a ser la roca intacta y las discontinuidades, ¿ok? Entonces, el macizo rocoso es el conjunto de la matriz rocosa o roca intacta y las discontinuidades. Presenta características heterogéneas, comportamiento discontinuo y normalmente anisotrópico, consecuencia de la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de las discontinuidades que condicionan su comportamiento geomecánico o su comportamiento hidráulico.
entendamos que los macizos rocosos van a tener diferentes comportamientos desde el aspecto geomecánico y desde el comportamiento hidráulico. Y este comportamiento va a estar llevado de la mano por diferentes aspectos. Uno de los aspectos que van a tener mayor predominancia va a ser el grado de fracturación o la cantidad de discontinuidades que presenta este macizo rocoso. Nosotros podemos tener desde el punto de vista litológico el mismo tipo de litología, sin embargo, la gran diferencia, tanto para colocarle sostenimiento, para saber cuánto cantidad de explosivos le voy a poner a esta roca, si estoy excavando, etcétera, va a estar en dependencia en una gran cantidad de lo que vendría a ser la cantidad de discontinuidades, ¿ok? Obviamente, una roca intacta también puede verse afectada por otros fenómenos. Por ejemplo, podemos tener una roca intacta que no le vamos a ver discontinuidades o muy pocas, pero ellas tienen alteración, digamos, de su matriz. Eso también va a perjudicar, ¿no? La calidad de esta roca. Y al momento de tener que hacer la clasificación de Bienesky, porque existen otros tipos de clasificaciones, vamos a darle una categoría menor, ¿ok? Muchas veces inclusive vamos a tener rocas que nosotros no vamos a verle ni una sola discontinuidad, pero van a ser de una calidad tan baja que la vamos a tener que tratar como si fuera un suelo, ¿ok? Otro aspecto que también desfavorece mucho al macizo rocoso, como les había dicho, es la cantidad de discontinuidades. Y no solamente el número de discontinuidades, sino las características de las discontinuidades. Nosotros vamos a ir viendo poco a poco cuáles van a ser estas características de discontinuidades, específicamente en el método de Bienesky. Existen otros métodos, el GCI, el Barton, por ejemplo, y por ejemplo el RQD, y todos ellos van a tener algunas especificaciones haciendo énfasis en algunos aspectos. A ver, tenemos una consulta. ¿A qué se refiere con alteración en la matriz? Ok, las alteraciones en las matrices son fenómenos, ¿sí? de meteorización muchas veces o alteraciones que ha podido sufrir la roca. Nosotros tenemos muchas veces alteraciones físicas que podría ser, por ejemplo, la dilución que se va a llevar a algunos elementos, por ejemplo, carbonatados especialmente. Vamos a tener otros fenómenos como lo que vendría a ser la hidratación, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos rocas que tienen, por ejemplo, plagioclasas, eh, principalmente ortosas y plagioclasas, ¿sí? Van a sufrir un proceso de hidratación. Cuando están muy expuestas al agua, se van a ellas a descomponer. Porque nosotros sabemos que las ortosas y las plagioclasas son minerales. Estos minerales van a sentir molecularmente, se van a sentir, por decirlo así, de una forma más coloquial, se van a despegar, ¿sí? Sus átomos van a sentir más afinidad por el agua que por la propia atracción que tienen entre ellos, lo cual va a hacer que van a incorporar una molécula de agua dentro de su composición. Y eso va a hacer que cuando nosotros lo toquemos, las plagioclasas van a estar hechas polvo, ¿sí? Es una transición muchas veces de transformación de las plagioclasas y las ortosas a lo que vendrían a ser arcillas, ¿ok? Entonces, ese tipo de alteración también me va a descomponer la matriz, ¿ok? Entonces, también vamos a tener otros tipos de alteraciones, por ejemplo, las alteraciones hidrotermales, ¿no? Las alteraciones hidrotermales también me van a afectar las matriz de las rocas, ¿no? Muchas veces esta alteración va a ser a favor, por ejemplo, si tengo una silicificación, la va a ver más fuerte, no todos los minerales los va a silicificar, lo va a ver más fuerte, pero los que nos van a perjudicar desde el punto de vista de mecánica van a ser los que los descompongan, ¿no? Por ejemplo, una alteración propilítica, ¿ok? Va a tender, ¿sí? A bajarle la resistencia a la roca. Recordemos que todo lo que nos hacen las alteraciones van a poder hacer dos aspectos. Van a mejorar su resistencia o van a empeorar su resistencia. Cuando las mejoran desde el punto de vista geomecánico, vamos a estar felices, no vamos a tener ningún problema. Pero cuando la desmejoran, disminuyen la resistencia, entonces ahí sí van a comenzar a perjudicar y nos van a bajar la calidad del macizo rocoso.
¿Ok? Entonces, cuando hablamos de alteración en la matriz, estamos hablando de diferentes aspectos, ¿no? Pueden ser alteraciones físico-químicas, ¿sí? O pueden ser alteraciones netamente de alteraciones hidrotermales, que son procesos más que todo procesos geológicos. Ok, entonces, mecánicamente la matriz rocosa se caracteriza por su densidad, por su resistencia, por su deformabilidad, dada por parámetros de roca intacta. Resistencia a la compresión simple, por ejemplo, resistencia a la tracción, módulo de Young, módulo de Poisson, etcétera, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener, ¿sí? Que las matrices rocosas o rocas intactas van a tener a grandes rasgos algunas características muy sistemáticas y muy similares. Es por eso que desde el punto de vista geomecánico, cuando nosotros encontramos una roca que cumple, ¿no? Con la caracterización litológica y cumple con la resistencia, muchas veces estos datos de lo que vendría a ser módulo de Young o módulo de Poisson, vamos a trabajarlo con un módulo estándar, ¿ok? Lo recomendable es agarrar una muestra y ensayarla, pero muchas veces esto no se puede hacer de una forma tan sistemática, entonces vamos a tener estándares con los que vamos a manejar, ¿ok? O vamos a trabajar. Ok, entonces ya hemos hablado un poco de lo que vendría a ser la roca intacta, hablando un poco de la otra parte del macizo rocoso que habíamos dicho que eran las discontinuidades. Tenemos que cualquier separación, ¿sí? En la continuación de la parte continua de la roca que posea muy baja o nula resistencia a la tracción, entonces eso va a ser una discontinuidad, ¿ok? Entonces va a ser algún tipo de fractura, algún tipo de plano que tenga esta roca, la cual lo va a dividir, ¿ok? Eso le vamos a llamar discontinuidad. ¿Por qué lo explicamos de esa forma tan genérica? Porque vamos a ver que va a haber muchos tipos de discontinuidades. Por ejemplo, pueden ser estas discontinuidades de origen mecánico o sedimentario, ¿ok? Y esto va a ser de que va a separar el macizo rocoso o la roca intacta en fragmentos o pedazos. Por ejemplo, tenemos planos de estratificación, tenemos diaclasas, tenemos planos de foliación, tenemos fallas, vetas, fracturas, etcétera, ¿ok? Todos estos van a tener diferentes tipos de orígenes. Cuando hablamos de origen mecánico, estamos hablando de un origen de cuando la roca ya estaba litificada. ¿Qué quiere decir que la roca ya estaba litificada? Que la roca ya estaba en estado sólido, ¿ok? Porque las rocas, ustedes saben, tienen diferentes tipos de formación. Si estamos hablando de roca sedimentaria, estamos hablando de roca ígnea o roca volcánica. Ellos tienen diferente origen, pero todas tienen en común que en una parte de su origen, ellas no son del todo sólidas, ¿ok? Ellas llegan a un punto en el que se solidifican y a partir de ahí ya se vuelven una roca, ¿sí? Con una mayor resistencia, con una mayor densidad y por eso se dice de que algunas discontinuidades son de origen mecánico. Es cuando la roca ya está sólida y ha sufrido un proceso ya sea de compresión o de distensión producto de los movimientos tectónicos y ella comienza a partirse, ¿ok? Comienza a romperse. Eso vendrían a ser discontinuidades de origen mecánico. Las discontinuidades de origen sedimentario, ahí la misma palabra nos dice, ¿no? Estamos hablando de rocas sedimentarias. El origen sedimentario es prácticamente el origen antes que la roca se vuelva roca y cuando ella se está depositando, ¿no? Recordemos un poco cómo es el origen de las rocas sedimentarias. Nosotros sabemos que las rocas sedimentarias se generan por depositación de ¿qué? Depositación de lo que son partículas sólidas, pero muy, muy pequeñitas, ¿no? Que están en el rango de polvo de roca, más abajo de lo que vendrían, podrían ser limos, también depende del tipo de roca que se forme. Muchas de ellas también van a ser de origen químico, ¿no? Que se van a depositar prácticamente partículas o químicos, ¿no? Entonces, cuando ellos se depositan, ¿sí? Van a formar la estratificación, que no es otra cosa que un proceso en el que se depositó, paró la depositación y luego al cabo de un a X cantidad de tiempo se volvió a comenzar a depositar. Esa diferencia entre un depósito y otro nos va a generar un plano.
¿ok? Ese plano se le va a denominar estratificación. Igual lo vamos a ver más adelante, me parece. Pero entonces así tenemos, ¿no? Diferentes tipos de discontinuidades según su origen. Algunos tienen origen mecánico, otros tienen origen sedimentario o origen de formación de la roca. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿no? Donde nosotros podríamos ver, ay, perdón, donde nosotros podríamos ver, ¿no? Que en primera instancia, sin contar los dibujos que se miran ahí, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tenemos el macizo rocoso y tenemos diferentes tipos de discontinuidades, ¿verdad? A ver, coméntenme ustedes. La discontinuidad que está marcada en rojo, ¿de qué origen será? ¿Será de origen mecánico o origen sedimentario? ¿Qué creen ustedes? Lo pueden escribir por el chat si es que no pueden hablar. Los leo. La roja, la marcada en roja. ¿Qué tipo de origen tendrá ese tipo de discontinuidad? Vamos, sin miedo, chicos. A ver, algunos dicen sedimentario, otros me escriben por interno mecánico. Ya. Vamos a analizar, ¿ya? Tenemos entonces esta línea que está en rojo, ¿sí? Como es intermitente, la voy a volver a marcar. Tenemos esta línea que está en rojo, ¿no? Listo. Igual, cuando estamos en terreno lo vemos más fácil, ¿ya? En esta imagen de repente es un poquitico más complicado. Por acá abajo y por acá arriba, aparentemente, ¿sí? Aparentemente, tenemos el mismo tipo de roca, ¿ya? También podemos ver otro tipo de fracturas que tiene esta roca, ¿sí? Tenemos fracturas aquí, por ejemplo, estos planos de aquí, este otro plano por aquí, ¿no? Y aquí, ¿sí? Tenemos estos otros planos que están medios curvos inclusive, ¿ya? Estos planitos así, estos que están medios curvos, ¿sí? Y acá tenemos otros planos también que están ligeramente curvos. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué podemos observar? Esto es algo muy práctico, ¿ya? Y es bueno que desde el inicio que estamos hablando de discontinuidades se los comento porque nos va a ayudar mucho cuando hagamos y entremos de lleno a lo que es la metodología de Wieniawski. Y es justamente detectar qué tipo de discontinuidad es la que estoy viendo, ¿ya? Y si estoy viendo, como en este caso, algún tipo de movimiento en mis discontinuidades, ¿sí? Entonces ahí yo tengo un plano que es el rojo y tengo pues otras discontinuidades que habíamos dicho, estas celestitas y estas medias curvitas, ¿no? Acá también el mismo dibujo te pone otras. Entonces lo que estamos viendo ahí, chicos, es una falla. Y por ahí me preguntarán, ingeniera, ¿pero por qué una falla? ¿Cómo sabe usted si es una falla si solamente es una foto? Miren, hay un principio que es el principio de la uniformidad de las capas, ¿ok? ¿Qué quiere decir este principio de uniformidad de las capas? Este principio te quiere decir que cuando nosotros tenemos una cuenca, vamos a dibujar la cuenca, tenemos una cuenca, ¿sí? Y en esta cuenca lo que vamos a tener es que se van a comenzar a depositar una roca sedimentaria, ¿ya? Entonces, las rocas sedimentarias, a ver, perdón, las rocas sedimentarias, ellas siempre se van a depositar de forma horizontal. Y ustedes me dirán, ingeniera, pero ¿cómo saben eso? Fácil, yo les aconsejo. Si ustedes no me creen en esto o tienen sus dudas y quieren confirmarlos por ustedes mismos, es sencillo. Agarren una botella de agua, ¿sí? De un pomo transparente, si es posible, una botella de plástico transparente, y ustedes échenle cocoa con agua, ¿sí? Dejen que la cocoa se deposite y van a ver de qué forma se deposita la cocoa. Si ustedes dejan parada la botella, la cocoa se va a depositar de forma horizontal, ¿sí? Lo mismo va a pasar, ¿sí? Con las partículas que se van a depositar en las cuencas.
ellas se van a depositar de forma horizontal sí o sí. Entonces, a esto se le va a llamar el principio de la horizontalidad de las capas. Este principio no dice otra cosa más que todas las rocas sedimentarias depositadas en una cuenca se van a depositar de forma horizontal, ¿ok? Entonces yo veo esas fracturas, ¿no? Y yo digo, a ver, esta es una roca sedimentaria, esta roca, estas sus fracturas, probablemente son sus capas de depositación, o sea, su estratificación, porque estas capas de depositación se les va a llamar estratificación, porque van a formar estratos, ¿no? Y ellas no están horizontales, están verticales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ah, bueno, como esto es una montaña, seguramente ha sufrido un proceso de orogénesis, ¿ok? ¿Qué es un proceso de orogénesis? El proceso de orogénesis es un proceso por el cual ciertas zonas que estaban sumergidas en el fondo marino van a comenzar a emerger. Ingeniería en nuestro país. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en nuestro país y acá en Chile y en todo lo que es Sudamérica, el proceso de orogénesis está de la mano con el proceso de subducción. Y por ahí alguno me dirá, ¿qué es el proceso de subducción, ingeniera? El proceso de subducción es el mismo proceso que están sufriendo actualmente nuestras capas. Tenemos la capa continental y tenemos la placa de Nazca, o que también es obviamente una placa oceánica. Y lo que pasa es que como estas dos placas están una limítrofe con la otra, la placa oceánica, porque es más vieja y es más pesada, porque tiene mayor componente máfico, ¿sí? Ella va a hundirse por abajo. Este proceso de hundirse por abajo, eso se llama subducción. Cuando se hunde por debajo, todo el magma que está aquí, como está muy profundo en la Tierra, el calor y la temperatura al interior de la Tierra va a hacer que esto se funda, ¿ok? Entonces, esta corteza oceánica se va a fundir. Al momento de fundirse, va a tratar de salir, ¿no? Porque es con magma, ¿no? Viene a presión. Ella va a subir y automáticamente cuando ella suba, lo que va a hacer, ¿sí? Es comenzar a generar como una especie de abombamiento, ¿ok? ¿Qué es un abombamiento? Es como una protuberancia que le va a salir a la corteza continental, ¿ok? Entonces el magma va a comenzar a empujar y esto va a comenzar a emerger. ¿Qué otra cosa pasa? Cuando esto está por acá abajo, esto no está suavecito como si fuera aceite, ¿no? No resbala, no. Eso genera fricción. Al momento de generar fricción en la carpeta, en la corteza, perdón, continental, eso también va a generar un empuje, ¿ok? Este empuje lo que va a hacer es justamente esta curva de acá, de lo que está así, como lo empuja va a comenzar a doblarse. Y encima por acá tenemos magma empujando, entonces ahí tenemos todo nuestro sistema de cordillera, ¿ok? Tenemos por eso lo que vendrían a ser los Andes, o en Perú también lo que vendría a ser la cordillera de la costa, etcétera, ¿ok? Entonces, todo ese proceso va a ser de que estas capas sedimentarias que se habían formado, que ya estaban sólidas, que se habían vuelto roca, comiencen a emerger. Es por eso que aquí en esta foto vamos a ver que las capas ya no están horizontales, sino que están verticales, ¿ok? Si las capas fueran verticales completamente, nosotros las miraríamos, ¿sí? Que aquí estas fracturas cruzarían de aquí a aquí así, ¿ok? Cruzarían así, normal, ¿no es cierto? Porque una capa también es paralela a la otra. Hay un principio de horizontalidad, ellas son horizontales y paralelas entre ellas, porque si todas son horizontales, son paralelas, ¿ok? Sin embargo, esto no se mira aquí en la foto, ¿verdad? ¿Qué se mira acá en la foto? Acá una rayita vertical y de aquí se vuelve una curvita. Una rayita horizontal y de acá una curvita, ¿no es cierto? Acá una rayita horizontal y acá ya no hay ni siquiera, ¿no? Ya se erosionó. Entonces, esto, ¿sí? Esta raya horizontal y luego una curvita, nos ayuda a entender que por aquí al medio, ¿sí? Y si vemos también hay algunas fracturas que se miran en este sentido, por ahí en medio está pasando una discontinuidad, ¿ok? Esta discontinuidad ha generado que esta capa y esta capa no tengan continuidad, sino que se desplacen, ¿ok? Este desplazamiento se le va a llamar falla, ¿ok? Entonces la falla va a ser toda discontinuidad que pueda emular o pueda generar un desplazamiento, ¿ok? Entonces, en este caso es una falla, está desplazada
Y ya si hurgamos un poquito más en la geología estructural, según esta curva que se mira aquí y esta otra curva que se mira aquí, nosotros podemos hasta intuir cuál es el movimiento que ha sufrido esta discontinuidad, ¿ok? Por ejemplo, ahí le vamos a quitar todos los garabatos porque se note mejor, ya que inclusive vemos la flechita, ¿no? Vemos una flechita que dice, esta capa de acá se fue para la derecha y esta capa de acá arriba se fue para la izquierda. Y esto no es tanto de lo que nos incumbe a nosotros sobre la metodología de Wieniawski, yo se los voy a dar como un agregado porque siempre es bueno poder entender este tipo de estructuras y en general entender la geología estructural para poder aplicar de una forma correcta lo que es la geomecánica, ¿ok? ¿Cómo sé que esta de acá abajo se desplazó hacia la derecha y la de arriba hacia la izquierda? Por la curva, ¿ok? La curva nos va a dar, ¿sí? La dirección de desplazamiento. En este caso, la curva está hacia la derecha, entonces se ha desplazado la capa hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando uno rompe la roca, cuando la roca se rompe, estas discontinuidades van a oponer cierta resistencia a moverse. Esa resistencia a moverse va a hacer que ellas se curven, ¿ok? Entonces, por eso sabemos que esta de acá se movió hacia la derecha y la de arriba se movió hacia la izquierda, ¿ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? Vale. Listo. Entonces habíamos dicho, ¿sí? El concepto de macizo rocoso y de roca intacta. Díganme, en esta imagen que ¿estamos viendo un macizo rocoso o estamos viendo una roca intacta? A ver si les ha quedado claro por lo menos ese concepto. Los leo por el chat, chicos. Muy bien, perfecto, Carlos. Muy bien. Ya vieron hartos, ya les quedó claro por lo menos. Está fácil, ¿no? Está fácil. Lo que vemos es un macizo rocoso, ¿ok? Y inclusive vemos sus discontinuidades, ¿no? El camino por donde está yendo el ciclista es una discontinuidad, acá otra discontinuidad casi vertical, ¿no? Tenemos otra discontinuidad acá de otro color, inclusive, medio blanquito, acá abajo también, estratificación probablemente, etcétera, ¿ok? Entonces, esto es un macizo rocoso, está fácil. Listo. Entonces vamos a ver algunas características básicas de las rocas, ¿ok? Vamos a entender como roca que a un sólido coherente, de origen natural y que está conformado por varios minerales, y menos común a veces conformado por vidrio volcánico. ¿Por qué se hace esta salvedad? Porque en la literatura muchas veces los geólogos no consideramos el vidrio volcánico como un mineral, porque realmente no lo es, porque no tiene estructura cristalina, ¿ya? Para que algo sea mineral tiene que tener estructura cristalina y el vidrio volcánico, como su mismo nombre lo dice, es vidrio, ¿ok? No tiene estructura cristalina, tiene una estructura amorfa. Y bueno, las rocas van a estar compuestas principalmente por minerales, ¿ya? Y en menor medida con algún porcentaje o alguna presencia esporádica de vidrio volcánico, especialmente las rocas que son volcánicas. Por lo tanto, se puede definir que las rocas como una mezcla de minerales y de partes de otras rocas. Ajá, porque tenemos rocas que van a estar formadas por otras rocas, ¿ok? Por ejemplo, los conglomerados, que es un tipo de roca sedimentaria, es un tipo de roca sedimentaria que tiene clastos de otras rocas, ¿ok? O si hablamos, por ejemplo, de una brecha volcánica, igual, es una roca que está conformada por otras rocas, ¿ok? Las rocas pueden ser caracterizadas desde el punto de vista mecánico de rocas teniendo algunas propiedades básicas. Por ejemplo, ¿cuáles? La densidad, la humedad, la porosidad, el grado de saturación que puede llegar a alcanzar esa roca y su permeabilidad, ¿ok? Entendiéndose permeabilidad como permeabilidad de poros, porque la permeabilidad en general habla de poros y de fracturas, entonces eso ya es muy particular, ¿no? No es propio de la roca, sino más que todo del macizo rocoso. Entonces, pasando nuevamente a las discontinuidades, vamos a tener que estas van a condicionar el comportamiento del macizo rocoso. Su comportamiento mecánico queda caracterizado por la resistencia al corte del plano o del material de relleno. Como les había dicho,
las discontinuidades no solamente van a importar por su frecuencia, o sea, por cuántas discontinuidades tengo, sino también por cuáles son sus características de ellas, ¿ok? ¿Qué tipo de relleno, qué tanto está abierto, o si el relleno es duro, si el relleno es blando, cuántos milímetros de relleno tiene, qué tan larga la discontinuidad, es cortica, etcétera, ¿no? La presencia de la discontinuidad determina un comportamiento geomecánico e hidráulico del macizo rocoso. Claro, me va a decir qué tan fracturado está, si la roca se va a desmenuzar, ni bien yo le toco, le pongo un explosivo, o si va a poder pasar agua por ahí o no. Este comportamiento está condicionado por la naturaleza, la frecuencia y orientación de los planos de las discontinuidades. Vamos a tener casi toda una sesión o media sesión hablando de la orientación de los planos de discontinuidades porque esto es fundamental para lo que es la metodología de Wieniawski. Entonces vamos a tener que existen diferentes planos de discontinuidades. Planos de origen sedimentario, magmático por enfriamiento, o planos de origen tectónico. Este último tipo de plano se puede definir por los testigos de las fuerzas tectónicas, como les explicaba, la subducción, ¿no? En nuestro caso, la subducción principalmente. Si estamos en otra parte del planeta, por ejemplo, en la India, ¿no? Que el Himalaya chocó contra la placa euroasiática, bueno, entonces ya no va a ser la subducción, sino va a ser la colisión, ¿ok? Etcétera. Además, en varios sectores del mundo se encuentran más de una fase tectónica. Significa que los planos secundarios, diaclasas, fallas, esquistosidad, tienen su origen después de la litificación. Entonces vamos a tener dos tipos a grandes rasgos de discontinuidades. Las discontinuidades primarias y las discontinuidades secundarias. Las primarias van a ser antes de la litificación o durante el proceso de litificación, que no es otra cosa que, por ejemplo, les explicaba, ¿no? En las sedimentarias, cuando ellos se sedimentan, deja de sedimentarse, vuelve a sedimentarse, ahí te va a generar un plano. Ahí mi primera tipo de discontinuidad primaria. ¿Qué tipo es? Es una estratificación, un estrato, ¿ok? Luego voy a tener otro tipo de litificación o el proceso de litificación. Estos son para rocas volcánicas principalmente. Tenemos, por ejemplo, las fracturas, ¿sí? Que se van a generar en el enfriamiento, ¿no? O en este caso, que son prismáticas las fracturas, normalmente de los basaltos. O, por ejemplo, tenemos en las piloulavas, que van a ser este tipo de discontinuidades en forma de almohadillas, ¿ok? Y luego tenemos las discontinuidades secundarias que van a ser posteriores a la litificación, ¿ok? Estas, como les decía, están amarradas normalmente a los procesos de tectónicos, ¿ok? Dentro de estos procesos tectónicos vamos a tener uno que es la foliación, ¿ya? Inclusive va a haber tipos de roca que son tipos de rocas metamórficas. Por ejemplo, estos tipos de rocas metamórficas van a tener algunas de ellas, no todas, la particularidad de estar foliadas. ¿Qué quiere decir foliadas? Que van a estar divididas en capas muy delgaditas, como si fueran hojas de papel, un poquito más gruesas que las hojas de papel en algunos casos, ¿ok? Este proceso es posterior a la latificación, sí, porque para que se formen las rocas metamórficas vamos a tener una roca origen, que ya sea, ya sea ígnea, perdón, o sedimentaria, que se va a transformar en metamórfica. Para que se vuelva metamórfica, a esta roca, ya sea ígnea o sedimentaria, la voy a someter a grandes temperaturas y a grandes presiones. Y esto va a hacer que sus minerales de la roca recristalicen, ¿ok? Se transformen y se transformen en minerales metamórficos. Y estos minerales metamórficos van a hacer que la roca se vuelva así como tenemos en la imagen inferior, totalmente foliada, ¿ok? Entonces, la foliación es un proceso también de discontinuidades secundarias, ¿ok? Porque ella era otra roca distinta y pasó un proceso externo una vez que ya estaba sedimentada o estaba litificada, y en este proceso es que se volvió a fracturar y se volvió foliada, ¿ok? Entonces vamos a tener uno de los tipos más comunes que van a ser las diaclasas. Las fracturas o fisuras en una masa rocosa en la que no se observa movimiento relativo
se le va a denominar diaclasa. En general, la diaclasa intercepta superficies primarias y secundarias, tales como estratificación, exfoliación, esquistosidad, etc. Un conjunto de diaclasas paralelas se va a denominar un sistema de diaclasas. Dos disposiciones de diaclasas muy juntas con ángulo recto en una tercera, producidas por el mismo sistema de tensión, se le va a llamar diaclasas conjugadas. Una diaclasa principal es una diaclasa persistente o un sistema que puede ser horizontal o vertical. Las diaclasas pueden formarse de las siguientes maneras. Tenemos diaclasas de retracción y diaclasas de descompresión. ¿Por qué hacemos este punto o este énfasis en las diaclasas? Porque van a ser de las fracturas más comunes que vamos a ver en los macizos rocosos, ¿ok? Entonces, las diaclasas de retracción estas son causadas por sistemas de fuerzas tensionales que actúan sobre el cuerpo rocoso como resultado de un enfriamiento. Por ejemplo, ahí tenemos las diaclasas, ¿sí? De una estructura columnar, ¿no? Y, por ejemplo, estas también se pueden dar por desecación en rocas sedimentarias principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la roca se ha estado depositando, ¿no? Y ha comenzado a perder rápidamente, ¿sí? La hidratación. Recordemos que las rocas sedimentarias se depositan en cuencas, ¿no? Cuencas submarinas, cuando estas, o lacustres, ¿no? De lagos. Cuando estos comienzan a perder rápidamente el agua, se pueden formar, ¿sí? Diaclasas de disecación. Después tenemos diaclasas de descompresión. Es un sistema de diaclasas que puede desarrollarse más o menos paralelas a la superficie del terreno, especialmente con intrusiones ígneas plutónicas, tales como en el granito. ¿Ok? Entonces, esas diaclasas de descompresión es que el cambio de temperatura va a hacer que se generen estas fracturas o estas diaclasas. Luego tenemos las diaclasas más importantes, porque son las más comunes, las que vamos a tener que entrenar a nuestro ojo para poder detectarlas en terreno, que son las diaclasas tectónicas, ¿sí? Se originan como resultado directo del plegamiento o el empuje en las rocas. Y en general pueden admitirse tres sistemas en un sistema de rumbo por diaclasa longitudinal, paralelo a los ejes del pliegue, ya cuando estamos hablando de diaclasas en un pliegue como tal, un sistema inclinado y un sistema conjugado de diaclasas oblicuas que aparecen vastamente más o menos, ¿no? A los 45 grados. Entonces, cuando yo tengo un, un estrato rocoso y a este lo comienzo a someter a empujes, obviamente ni tú ni yo lo vamos a hacer, estos empujes son empujes tectónicos, ¿no? Empujes grandes que sufre la corteza terrestre. Entonces, él, al momento de plegarse, va a comenzar a generar diaclasas muy características, ¿ya? Que son, por ejemplo, las de tensión en la charnela, las oblicuas en lo que son los flancos, las transversales, ¿no? Las longitudinales, etcétera. Entonces, todas estas diaclasas son muy típicas y muy comunes de formación y por eso es importante que las tengamos en cuenta. Sí, correcto, Bruno. Sí, correcto. Lo que pasa es que el término discontinuidad abarca más tipos de... a ver, las diaclasas están dentro de las discontinuidades. Las discontinuidades son cualquier cosa que va a ser discontinuo a la roca, ¿ok? Puede ser fallas, puede ser vetas, pueden ser fracturas, pueden ser diaclasas, ¿no? Y dentro de las discontinuidades, la diaclasa es una, ¿no? Una de esas. Ok, entonces acá tenemos, por ejemplo, fisuras de tensión gravitacional. Esto va a ocurrir mucho por el interperismo, ¿ok? Tengo un macizo rocoso, el cual está sometido ¿a qué? Al calor, ¿sí? Por el día, a las bajas temperaturas por la noche, y esto va a generar que ese cambio de temperatura comience a romper las rocas, ¿ok? Eso va a generar también diaclasas, ¿ok? O fisuras. Y a esto se le va a llamar fisuras de tensión gravitacional o diaclasas de tensión gravitacional, ¿ok? Porque sumado a este cambio de temperatura, tenemos también acá
los aspectos de los taludes propios del macizo rocoso y el efecto de la gravedad, ¿ok? Y esto va a estimular el rompimiento formando diaclasas o fisuras de tensión gravitacional. Entonces acá, rápidamente, ¿sí? Cuéntenme. Lo que tenemos acá, esta que delimite el dique, ¿será una discontinuidad primaria o secundaria? Tengo esta piloglava y tengo estas líneas anaranjadas. ¿Serán discontinuidad primaria o secundaria? Vamos a empezar por lo más fácil, sino ya. Estas líneas que se ven en las piloglavas, ¿primarias o secundarias? Primarias, las piloglavas, perfecto. ¿Y las del dique serán primarias o secundarias? Aunque es confuso porque entendemos que un dique es prácticamente una intrusión magmática, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la piloglava, esa discontinuidad va a ser secundaria. ¿Por qué? Porque ella ya se formó, ella ya estaba sólida cuando vino el dique y la rompió, ¿ok? Entonces, estas fisuras que se van a generar ahí vendrían a ser secundarias desde el punto de vista de la piloglava, ¿ok? Entonces, otro tipo de discontinuidad vendría a ser la estratificación, ¿ok? Son formas primarias, como les había dicho. Son estructuras internas de los estratos, delimitan la depositación continua de los sedimentos, forman lineamientos visibles macro o microscópicamente. A su vez, está influenciada por factores como la transgresión y la regresión marina. ¿Qué va a ser la transgresión y la regresión marina? Nosotros vamos a tener un movimiento oscilante del tipo de depositación. Cuando tenemos una cuenca, ¿sí? Se va a depositar los sedimentos, dependiendo si es transgresión o regresión, pueden ser desde los más finos hasta los más gruesos y luego desde los más gruesos hasta los más finos, ¿ok? ¿De qué va a depender esto? Va a depender mucho de la fuerza que tenga la marea, ¿ok? Mientras la cuenca que se esté erosionando, esté más cerca de la cuenca de depositación y la marea sea más, o la marea sea de estructura más fuerte, si de un caudal mayor, lo que se va a depositar primero van a ser las partículas más gruesas. Si la fuente de depósito está muy lejos y va a transmitirse muy lentamente la velocidad en la que va a llegar a la cuenca para depositarse, entonces lo que se va a depositar van a ser material fino, ¿ok? Entonces, ese intercambio entre fino, grueso o grueso, más fino, más fino, más finito o depositación de muy finito hasta más grueso arriba, eso se va a llamar regresión y transgresión. Este proceso nos va a dar unas líneas como las que vemos acá en esta foto y estas líneas se van a llamar estratificación, ¿ok? Luego tenemos, sí, las deformaciones de la corteza nos van a generar fallas geológicas, que es otro tipo de discontinuidad, ¿ok? Entonces vamos a tener diferentes tipos de falla. Nosotros sabemos que existen las fallas, hay bastante variación de las fallas, ya vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a hablar de las fallas normales y de las fallas inversas, ¿ok? Asociadas a diferentes tipos de movimiento, ¿verdad? Cuando tenemos fallas normales, estamos hablando de movimientos de compresión, ¿sí? Está ajustando la roca. Fallas inversas, estamos hablando de distensión, ¿ok? Entonces vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener aquí que las fallas van a tener diferentes aspectos que vamos a tener que fijarnos cuando hacemos una evaluación del macizo rocoso. Tenemos, por ejemplo, las fallas, ¿sí? Van a tener esta parte de acá que se va a llamar escarpe. Una vez que se va a mover los bloques de la falla,
que va a ser un plano de discontinuidad por el cual se va a deslizar un bloque del otro, va a formar, ¿sí? Un espacio que esto se va a llamar escarpe. Ese movimiento, ¿no? De desplazamiento que ha generado un bloque respecto a otro se va a llamar escarpe. Por ejemplo, acá tenemos una falla, lo que vendría a ser una falla de distensión, ¿ok? Una falla normal. Y tenemos acá el salto o escarpe, ¿no? El espacio que se ha movido. Tenemos el labio levantado o el labio hundido, tenemos acá en el otro extremo. Y tenemos el plano de la falla. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque cuando nosotros hacemos la evaluación del macizo rocoso, tenemos que poner qué tipo de falla es, ¿ok? Así nos ayuda a ver por dónde va a estar el grado de fracturación de la falla o qué zonas va a influir, ya sea arriba, en los niveles de arriba de las labores mineras o de repente abajo, ¿ok? Entonces acá hablamos un poco sobre esto, lo que es el salto de la falla, el escarpe, etcétera. Ustedes van a tener la diapositiva, si lo quieren repasar, ahí tienen el texto que les va a ayudar. Entonces, como les decía, a grandes rasgos tenemos dos tipos de falla, la normal e la inversa. Tenemos otra que es la horizontal o transcurrente, ¿no? Tenemos ejemplos muy conocidos, especialmente de la falla horizontal o transcurrente, por ejemplo, lo que vendría a ser la falla de San Andrés, ¿no? Fallas normales e inversas, nuestra cordillera está plagada de este tipo de fallas, ¿no? Tenemos que la falla normal, llamada también falla vertical, es aquella en la cual el desplazamiento lo ejecuta el bloque hundido a causa de las fuerzas de distensivas, ¿ok? Fuerzas que jalan la roca, se genera la distensión y se separan o tratan de separar los bloques. La inversa, por el contrario, son de compresión, ¿sí? Un bloque al otro van a comprimirse tanto que van a terminar rompiéndose y se va a generar la falla inversa. Y por último, la falla horizontal, que a diferencia de estas fallas anteriores, porque estas fallas de aquí, a ver si lo dibujo. Estas fallas de aquí van a tener, ¿sí? El esfuerzo. Ay, perdón, esto es al revés. El esfuerzo acá va a ser este, ¿no? Va a haber una fuerza que lo va a jalar para acá y por acá atrás lo mismo, va a haber una fuerza que lo va a jalar. Esta es la falla normal. La falla inversa es en este mismo sentido, pero lo está empujando, ¿ok? Este mismo sentido, pero lo está empujando, ¿sí? Pero la horizontal no va a ser en estos planos, sino muy por el contrario, va a ser en el otro plano, 90 grados en el otro sentido, ¿sí? Y esto me va a generar una falla transcurrente o normal. Ingeniera, ¿son las únicas fallas que existen? No, existen variaciones de estas fallas, normales con componente transcurrente, inversas con componente transcurrente, o otras que son transcurrente con componente normal. Variación que existe de fallas, ¿ok? Pero estas son a grandes rasgos, ¿no? Las más comunes, ¿no? Como quien embolsa, ¿no? De forma genérica las fallas. Entonces nosotros vamos a tener que si conjugamos estas fallas, especialmente las normales y las inversas, ellas van a formar o van a tender a formar horst y graben, ¿ok? ¿A qué le vamos a llamar horst? A la parte levantada de un conjunto de fallas y a qué le vamos a llamar graben a la parte hundida de las fallas. Como vamos a tener fallas, algunas que suben, otras que bajan, va a haber algunas zonas, algunos bloques que van a quedar abajo y otros bloques que van a quedar arriba. Y ustedes me preguntarán, ingeniera, ¿y eso qué tiene que ver con la clasificación de Wieniawski? Esta es la parte básica para nosotros poder aplicar la clasificación. Porque yo voy caminando por el terreno, ¿no? Y hago mi geomecánica, mi ventana geomecánica con el método de Wieniawski aquí, digamos, ¿no? Aquí. Y si yo no entiendo el contexto global, que yo estoy en la parte alta del horst, no voy a poder clasificarlo correctamente al macizo rocoso, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo clasifico aquí, luego hago otra ventana por aquí, que es parte del graben, porque yo voy a hacer un túnel por aquí. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, por acá está bien la roca, por acá está mala, y digo, bueno, es porque de repente hay dos tipos de roca distintas. No, tengo que ver el contexto genérico, en dónde está. Ah,
acá está mejor la roca porque estoy en un horse, ¿no? Entonces acá hay un graben. Ah, si acá hay un graben y acá hay un horse, yo sigo investigando que toda mi ruta de acá, de repente va a haber otro horse y otro graben, y yo ya puedo intuir que en esta zona donde hay un horse, que he dicho que hay una mejor calidad de roca, ¿no? En esta zona de repente ya no voy a necesitar tanto reforzamiento en mi túnel. Ah, acá hay un graben y acá está bien fracturado, entonces delimito dónde termina mi graben y acá digo, bueno, acá sí voy a necesitar tal tipo de reforzamiento, tal tipo de sostenimiento en mi túnel. Entonces, por eso es importante entender la geología estructural y poder ubicarnos en qué zona, ¿no? Estructuralmente hablando estamos para poder entender qué tipo de sostenimiento le voy a poner, cuál es lo más conveniente, esto va a mejorar, va a empeorar en profundidad, etcétera. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? Listo. Entonces va a haber otro tipo de discontinuidades, ¿ya? Que vamos a tener, por ejemplo, en lo que vendrían a ser los pliegues, ¿no? Por ejemplo, tenemos las discontinuidades acá sobre la charnela, sobre los flancos. Esto es otra cosa que también es importante porque vamos a estar en un macizo rocoso y no es lo mismo estar en macizo rocoso explorando acá arriba que explorando acá abajo, ¿no? Digamos que tengo el macizo rocoso tal cual y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un túnel, ¿ya? Entonces la primera propuesta es hacerla acá, por arriba, ¿no? Solamente a 20 metros sobre profundidad y que todavía sigo acá en la charnela. Entonces uno dice, bueno, acá en la charnela las características que hay harta fractura así, ¿no? La charnela siempre se fractura más o menos así. Harta fractura así, en abanico, a poner sostenimiento, de repente no va a estar tan fácil. Ah, entonces yo sé, esto es un pliegue, ¿no? El macizo rocoso se comporta como un pliegue, entonces mejor lo hago, ¿no? Acá tampoco me convendría mucho, vamos a poner un lugar donde nos convenga más. Entonces mejor escojo, ¿no? Hacerlo acá, ¿no? A esta profundidad donde ya dejé la charnela y tengo solamente el desarrollo del flanco. Ah, vale, entonces acá sí me va a convenir más. ¿Por qué? Porque en los flancos normalmente voy a tener pues fracturas longitudinales, voy a tener estas de acá, longitudinales, diagonales, ¿no? Y no van a ser fracturas en abanico como las de acá, que son más perjudiciales, más fastidiositas a poner sostenimiento, voy a tener que llenar todo de puros pernos en abanico, etcétera, ¿no? Acá no, como son un poco más sistemáticas, entonces no va a tener tanto problema. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cuáles son las características de los pliegues, cuáles son las características de las fallas para poder escoger dónde, ¿no? Escoger dónde. Y ustedes miran, ingeniera, pero yo he visto pliegues chiquititos, pero hay pliegues enormes, chicos. Hay pliegues gigantescos que donde sí te van a servir y vas a poder poner un túnel por acá, ya sea vial, ferroviario, de repente para una faja transportadora de minerales, etcétera, ¿ok? Entonces tenemos sus partes, ¿no? El eje, el flanco, los axiales, ya eso ustedes lo saben. Y también es bueno recordarles que existen, no solamente existe este tipo de pliegue, que es el más clásico, ¿no? El de escuela, el de libro. Existen infinidad de tipos de pliegues. Que pliegue neutro, anticlinal, sinclinal, volcado, tumbado, roma, ¿no? Con charnela abierta, cerrada, etcétera. Inclusive van a existir los pliegues anticlinal, sinclinal, ¿no? Que son los básicos, y los anticlinorios y sinclinorios, ¿ya? Esto es importante también diferenciarlo, porque luego cuando estamos haciendo la geomecánica nos encontramos con un frente de esto y nos volvemos locos, ¿no? Entonces ya veo por ahí algunos, especialmente cuando son recién graduados y no han visto esta parte de geología estructural, me ponen, no, la ingeniera ha encontrado, no, en campo un pliegue anticlinal, sinclinal, anticlinal, sinclinal. Yo, ¿qué cosa? No encontré un pliegue tan así. No, entonces cuando vamos a ver, no, era un anticlinorio y era un sinclinorio, ¿no? Estas son las particularidades de que el pliegue, en vez de doblarse así suave, como un solo textura, él comienza a generar pequeños plieguecitos chiquitos dentro, ¿no? Pero lo que esto cuenta realmente es la forma genérica, ¿no? La forma macro del pliegue, que vendría a ser sinclinorio y anticlinorio, ¿no?
Luego tenemos como parte de otras estructuras, como la que habíamos visto en esa imagen del dique de las pilolavas, tenemos pues las características, ¿no? De lo que vendrían a ser la formación de los diques. Estos diques, en la mayoría de las veces se van a emplazar por fracturas viejas, ¿no? Tengo el macizo rocoso, tiene una fractura vieja y el dique va a usar el camino de esta fractura vieja para rellenarlo y así pues poder emplazarse, ¿ok? Esto también va a ser considerado como discontinuidades, ¿ok? Tenemos otro tipo de discontinuidad que van a ser las fallas, ¿sí? Que van a ser las zonas tectónicas, ¿ok? Tenemos zonas, ¿sí? Del dique que se van a denominar salvandas, que son zonas muy fracturadas, muy falladas del dique, porque podemos tener un dique que esté totalmente consolidado, pero también vamos a tener diques que van a alterar la zona caja, ¿sí? La roca caja, y a esto también se le va a dar una categoría de, este, de fractura o de discontinuidad. ¿Por qué? Porque nos va a alterar el macizo rocoso. Es una zona obviamente de debilidad. Hablando de otro tipo de discontinuidades que van a estar muy relacionadas con la estratificación, pero que no son estratificación, van a ser las discordancias, ¿ok? Las discordancias no son otra cosa que el contacto que se va a formar entre rocas sedimentarias que han emergido a la superficie, se han erosionado, ¿sí? Y luego han vuelto a sumergirse y han comenzado a depositar más roca arriba de ellos. O en todo caso, como es la inconformidad, que va a ser el contacto entre una roca, ¿sí? Ígnea, que se solidificó, salió a la superficie, se erosionó y luego, por procesos orogénicos, volvió a sumergirse en la cuenca y en la cuenca ya erosionada, ¿no? Esta roca comenzó a depositarse roca sedimentaria por arriba. Entonces así tenemos los tres comunes, los tres más comunes de las discordancias, que vamos a tener la primera, que es la inconformidad, ¿sí? La inconformidad, como les decía, es un plano de una roca ígnea erosionada que tiene por arriba roca sedimentaria. Este contacto, ¿sí? A esto se le va a llamar inconformidad. Luego vamos a tener la discordancia angular, que no es otra cosa que una roca de que ya se solidificó, en este caso se plegó, puede ser que se haya basculado, simplemente movido, salió a la superficie, se erosionó, volvió a sumergirse, ¿sí? Y comenzó a depositarse nuevamente roca sedimentaria. Esto me va a generar este plano, ¿sí? Que va a ser la discordancia angular. Y luego tenemos la discordancia paralela, que a veces es muy difícil de poder observarla, que le va a pasar lo mismo que la discordancia angular, con la diferencia de que este plano ni se va a plegar ni se va a bascular, o sea, no se va a mover, simplemente va a salir así derechito a superficie, se va a erosionar y luego va a sumergirse otra vez y se va a seguir depositando horizontalmente. Entonces es más complicado de observarlo, ¿ya? Hay algunas características que nos van a ayudar a distinguirlo, pero básicamente es bien difícil poder verlo. Entonces tenemos acá la angular, la paralela, ¿no? Y los planos de discordancia que habíamos dicho. En este caso tenemos esto que es una roca ígnea y tenemos por acá arriba estratos sedimentarios. Esta línea que se forma, ¿qué tipo de discordancia creen ustedes que será? ¿No? Es una inconformidad. ¿Por qué? Porque va a ser el límite entre una roca ígnea erosionada y los sedimentos. Una vez más, recordemos que esto es una roca ígnea, que ella estaba sólida, por algún motivo salió a superficie, ¿sí? Y luego se erosionó en la superficie, se volvió a sumergir y los depósitos sedimentarios comenzaron a colocarse por arriba. A esta línea se le va a llamar inconformidad, ¿ok? Entonces acá tenemos otro ejemplo también de lo que vendrían a ser discontinuidades. Vemos a estas líneas paralelas, ¿sí? Estas vendrían a ser estratificación y estas blancas de aquí vendrían a ser lo que vendrían a ser betas principalmente, ¿ya? Eso también son discontinuidades, ¿ok? Estratificación y betas. Acá vemos fracturas, ¿no es cierto? Fracturas que
probablemente como están en superficie sean diaclasas. Acá lo importante de esta imagen es que aprendamos a distinguir lo que vendrían a ser familias de discontinuidades, por eso lo vamos a hablar bastante en las siguientes clases. ¿Cómo detecto una familia de discontinuidad? Una familia de discontinuidad yo la voy a detectar porque son fracturas paralelas, ¿ok? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, esta fractura, luego tengo esta otra de aquí, luego tengo esta otra de aquí, esta otra de aquí, ¿no es cierto? Acá también se mira, esta de aquí, y listo. Si se dan cuenta, acá son 6 fracturas que son paralelas entre ellas. Esto es una familia, ¿ok? ¿Qué otra familia puede haber ahí? Claro, hay otra familia. Acá lo vemos. Si se dan cuenta, esta de aquí, con esta de aquí, tenemos esta otra aquí, esta también de aquí, y acá están otras más chiquititas, ¿no? Igualitas a las de los costados. Entonces, es otra fractura de discontinuidades, ¿ok? Miran otra más, yo miro otra más. Este de aquí, si se dan cuenta, voy a dibujarlo así. Miran esto de aquí, esto es un plano, ¿no es cierto? Este mismo plano es similar a este, ¿no? Si se dan cuenta, estas son caras que están paralelas casi a la foto, que es muy similar a esta, muy similar a esta, a esta, a estas de aquí, esta también de aquí, esta. Esa es otra familia de discontinuidad, ¿no? Entonces ahí tenemos como mínimo 3 familias de discontinuidades. Entonces tenemos el concepto de familia de discontinuidad, que son más de dos o dos fracturas paralelas entre sí, van a formar una familia de discontinuidades, ¿ok? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya estamos para acabar, me parece. Vale. Ok, acá qué vemos. Acá vemos, ¿sí? Líneas en este sentido, acá está todo casi masivo, ¿no? Poquita fractura acá. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener aquí? Acá lo más probable es que tengamos una falla o una zona de falla. ¿Es una discontinuidad? También es una discontinuidad. Porque si yo voy caminando por acá, en el macizo rocoso, llego a algo que lo interrumpe, que lo corta, inclusive en el otro lado ya me cambia de macizo, ¿no? Me pone otro macizo con otras características geológicas y de características geomecánicas. Entonces, las fallas también son discontinuidades. Listo. Entonces, dudas, consultas, ¿no? Algo que haya quedado, algo que haya quedado inconcluso o que haya quedado dudoso. Bien, ¿Alguna consulta? estimados amigos, vamos a pasar a la ronda de consultas, por favor. Ahí a todos nuestros participantes les solicitamos formular la consulta, ya sea por nuestros amigos de las redes sociales que nos vienen acompañando o también por la plataforma Zoom, por favor. Excelente. Ya, a ver, voy a solicitar que formulen sus consultas. Mientras tanto, ingeniera, el día de mañana, ¿qué es lo que estaríamos abordando, por favor? Sí, el día de mañana estamos viendo, a ver, déjenme un 5, creo que lo tenías ahí. Ujú. Correcto, el día de mañana estamos viendo lo que es clasificación geomecánica, clasificaciones geomecánicas, recolección de datos estructurales y ya estaríamos entrando de lleno en lo que es los primeros 2 puntos de la clasificación usando la metodología de Wieniawski, que vendría a ser resistencia de la roca e índice de calidad de la roca, que vendría a ser el RQD. Perfecto, ingeniera Ela. Bien, ahí hay una consulta de nuestros amigos de las redes sociales. El ingeniero Quintana nos menciona ¿a cuántos metros de una falla se puede construir una edificación? Eso va a depender mucho del tipo de falla que estemos clasificando.
¿ok? Porque tenemos fallas, por ejemplo, que van a ser simplemente planos, ¿no? Y que no van a tener mayor influencia. Pero si tenemos fallas que van a ser cataclásticas, que así se le denomina, van a ser zonas de falla prácticamente. Y estas podrían ser desde pequeños centímetros hasta metros o cientos de metros. Entonces va a depender mucho de la característica de la falla, la posición de la falla, para nosotros poder definir en dónde podemos construir, ¿no? Lastimosamente no hay una respuesta genérica, ¿ya? Va a depender mucho de las características de la falla, la ubicación, el tipo de estructura que queramos construir. No es lo mismo construir, digamos, un túnel al costado de una falla, que podemos arreglarlo, ¿no? Que construir, por ejemplo, la cimentación de un rascacielos, ¿no? Entonces ahí sí va a haber aspectos un poco distintos para poder definirlo. Perfecto, ingeniera Leila. Ahí vamos con otra consulta de Mijael. Nos menciona de las redes sociales. ¿Por qué es importante diferenciar entre discontinuidades primarias y secundarias? Porque cuando tenemos discontinuidades primarias, ¿sí? La afectación que nos va a dar cuando hacemos la clasificación geomecánica va a ser distinta. Por ejemplo, si yo sé que una discontinuidad es primaria, por ejemplo, una estratificación, yo sé que esta se va a repetir probablemente por cientos de metros, ¿ok? Pero cuando tenemos una clasificación, por ejemplo, secundaria, que es una fractura de retracción, yo sé de que esta va a estar centralizada en esta zona de mi macizo rocoso y es muy probable que no se repita en el resto del macizo rocoso, porque esta parte está expuesta a la intemperie, digamos, no está más expuesta a la superficie, entonces eso se va a centrar acá. Si yo hago un túnel abajo, es probable que estas fallas de acá, que son secundarias de retracción, no se repiten en el interior o en el corazón de la montaña o del macizo rocoso. Pero si es estratificación, que sí es primaria, yo sé que por más que esté miles de metros de profundidad, si es el mismo macizo rocoso, esa estratificación va a seguir prolongándose y va a seguir existiendo. Perfecto, ingeniera Adela. A ver, no hay más consultas de nuestros amigos de las redes sociales. Nuestros amigos de la plataforma Zoom, me parece que no hay consultas. Entonces, el día de mañana nos estaríamos volviendo a conectar en el mismo horario a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias, ingeniera. Y minutos antes de las 6:30, ¿verdad? Estamos iniciando la segunda sesión. Ok, listo, hasta luego, mucho gusto. Que tenga una excelente noche, ingeniera. Gracias.